Buena gente, bienvenidos al infierno que es este putísimo canal. Y hoy os traigo un juego un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal. Es Saga Flip Revolution, es un juego al que le tengo muchísimo aprecio, que juego hace muchísimos años. Y tenía ganas de hacer una pequeña guía sobre, o una introducción sobre el juego. Es un MMORPG con aspecto anime, por así decirlo. Trata sobre grindear y grindear y grindear. Y a mí me encantan los juegos que son de grindeo máximo, tal como Diablo 3, Diablo 2, etcétera. Todos los juegos, el PoE también. Juegos que son de grindear mucho y matar, hacer repetidamente la misma acción. Ese tipo de juegos en el que tenés que conseguir un mejor equipamiento para poder avanzar en el juego y matar distintos tipos de bosses, me encantan. Y hoy quería traerles esta guía que trata sobre intentar avanzar lo más posible en el menor tiempo posible. Es una guía en el que vamos a subir muy rápido de nivel, vamos a subir muy rápido de Starter Gear para poder matar los bosses en cuestión de minutos. Una vez que entras al juego vas a, en 20 minutos o así ya vas a poder estar haciendo todas las dungeons básicamente. Y nada, los voy a dejar con la guía. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página del juego y crearnos dos cuentas. Porque vamos a necesitar hacer multicuenta en todo el juego siempre. Así que vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es venir a la página que les dejo en la descripción del video. Vamos a ir a registrarnos. Una vez que estamos en registrarnos, acá se van a crear las dos cuentas. Primero crean una, ponen su mail y luego crean la segunda y pueden utilizar el mismo mail poniéndole un 2 o un 1 atrás del arroba. Una vez que hacen eso, no se tienen que olvidar la contraseña porque si se olvidan la contraseña no van a poder recuperarla. O también pueden utilizar dos mails distintos que ya tengan creados. Mi recomendación es que utilicen el mismo mail porque si quieren crearse más de una cuenta simplemente utilizan una y otra vez el mismo mail con un número distinto y no se tienen que olvidar la contraseña y ya está, se la pueden anotar en cualquier lado. Una vez que tenemos las dos cuentas creadas, lo que vamos a hacer es, yo ya me hice mis dos cuentas, es ir a vote y votamos por la página. Yo ya voté las dos veces con dos cuentas distintas. Voté en la primera con la cuenta principal y en la segunda con esta cuenta que es la secundaria. Esto lo vamos a hacer porque ahora les voy a mostrar. En este item mall tenemos que bajar y encontrar el ítem que se llama Scroll of Amplification, que nos va a dar un por 10 a la experiencia que recibamos. Esto no hace falta, pueden no comprar, pueden saltarse este paso y no votar, pero sí que les va a ser muchísimo más fácil el subir de nivel. Así que yo, como quiero subir de nivel lo más rápido posible, lo voy a hacer. Si quieren pueden saltarse este paso, después les voy a mostrar otras formas de conseguir más experiencia dentro del juego, sin tener que votar. Me olvidé, primero tenemos que venir a la Select y darle a Vote Items, si no nos van a aparecer todos los ítems de la tienda. Están los pagos y los que son de votar nada más. Una vez que venimos a Vote, vamos a la segunda página creo que es, o en la tercera debe ser. Y está el Scroll of Amplification en uno de estos dos espacios. Está en la segunda página y acá abajo, Scroll of Amplification, no tiene icono, pero simplemente búsquenlo por el nombre. Bajamos, elegimos el personaje que queremos que lo tenga, o en mi YouTube en mi caso, le doy a comprar, aceptar y listo. Esto les va a ayudar muchísimo. De nuevo, no hace falta que lo hagan, pero sí que les va a ayudar mucho a subir rápido de nivel. Si no tienen esto van a subir mucho más lento. Ya me gastó los puntos, así que ya debería tener el ítem. Nos vemos adentro del juego con las dos cuentas. Casi lo olvidaba. Hay veces que tu computadora no te deja abrir dos cuentas del Flip. O sea, dos veces el cliente. Así que lo que tienen que hacer es venir a este foro que les voy a dejar también en la descripción. En esta pregunta, si bajan hasta acá, acá les dice cómo solucionarlo. Está en inglés, pero si no lo entienden me preguntan y yo se los explico. Básicamente lo que tienen que hacer es cambiar una configuración y ya está. El juego siempre lo van a tener que jugar en modo ventana porque si no, no pueden hacer multicuenta. Ahora sí, nos vemos adentro del juego. Bien, una vez que estamos adentro del juego, lo primero que vamos a ver es esta pantalla de acá. Presionamos la T y nos va a aparecer nuestro personaje aquí arriba a la izquierda, su vida, su maná, etcétera, y el nivel que somos. Esta pantalla de acá es para seleccionar nuestra clase. En este servidor lo primero que tenés que hacer es elegir tu clase de primeras. Y vas a subir al nivel 198 solamente dándole clic a aceptar. Pueden elegir cualquier clase, la verdad. Los que yo le voy a recomendar es que empiecen con la clase Force Master. Tiene una habilidad llamada Sonic Hand que tiene un daño base bestial. Es una diferencia abismal el early game que tiene esta clase comparada a las otras. Pueden jugar la que ustedes quieran, pero mi recomendación es que empiecen con esta, farmen los objetos que necesiten y después cambien a otra. Así que me voy a hacer Force Master.
Ahí está. Ya subimos a nivel 198, como ven, me dieron un montón de estadísticas. Esto me vuelve a aparecer, lo podemos cerrar. Y este segundo cartelito no es nada, simplemente lo pueden cerrar, es un bug. Voy a hacer, ahí está mi segunda cuenta. Lo que voy a hacer es elegir la otra clase. Y ahora empezamos con la guía de verdad. Mi clase secundaria pueden elegir dos opciones. Una, el Seraph, para tener un support y a la vez pueden hacerlo tanque o daño en área. O pueden elegirse un arcanista, que también tiene mucho daño en área y los va a ayudar a farmear. La verdad, el arcanista tiene un daño muy bajo. Hasta que no lo arman bien, no va a tener el daño suficiente para limpiar. Mentalista también es una muy buena clase para empezar, además del Force Master. Me refiero para matar bosses. Lo que yo voy a elegir es un Seraph. Así que nada, una vez tenemos nuestros dos personajes, lo primero que vamos a hacer es invitarlo a la party. Lo voy a aceptar rápidamente. Mientras editaba me di cuenta que me olvidé de decirles que tienen que crearse una couple en este momento, porque los va a ayudar tanto como para conseguir más LB como para conseguir más experiencia. Así que créense una couple en el clic derecho y pareja, sin más. ¿Sí? Una vez que estamos en party tenemos que hacer un par de cosas. Primero, vamos a ir a la parte principal, que cuidado, se les va a laguear mucho si tienen una PC mala. A mí se me va a laguear igualmente y tengo una PC medianamente decente. Vamos a ir hasta acá. La gente seguramente, si los ve que son newbies, les van a regalar cosas. Ustedes pueden pedir cosas y también se las van a regalar. Yo no voy a hacer eso. Vamos a demostrar que simplemente jugando bien se puede llegar bastante fuerte y sin ningún tipo de esfuerzo. La verdad es que no hace falta que te ayuden en este juego. Lo que sí va a ser un poco tedioso es un poco más el late game. Ahí sí que vamos a necesitar un poco más de ayuda. Vamos a ir para acá. Una vez que tenemos los buffos, le pedimos al buffpang los buffos y vamos a venir hacia acá. Lo que va a aparecer acá, por todo el mapa en realidad, no solamente acá, son unas bolsitas, estas, las Bag of Perrin. Las Bag of Perrin lo que hacen es que nos dan 9.999 Perrins cada vez que abrimos una. Ahí ven, tengo 10k de Perrins ya. Vamos a tener que agarrar un par, no hace falta, pero yo voy a buscar más de una. En realidad este paso se lo pueden saltar, con una sola ya le va a bastar porque lo que queremos es una Rebirth Stone, que ahora vamos a ver dónde se compra. Pero voy a intentar agarrar una más, aunque sea, acá hay un par. Este evento de agarrar las Bag Perrins tiradas en el piso, no sé si va a quedar permanentemente. Así que tal vez este paso tengan que saltárselo, pero si tienen alguna duda de cómo conseguir Perrins, o tranquilamente le piden a alguien que les preste 1000 Perrins, o yo les puedo mostrar dónde se farmea Perrins tranquilamente. Por cierto, pueden darle like y suscribirse si les está gustando la guía. Me ayudarían un montón a crecer y lo apreciaría de corazón, la verdad. Ahora, una vez que tenemos los Perrins necesarios, vamos a volver a la ciudad. Vamos a pasar por el Northern Flarin. Vamos a ir caminando hasta este NPC de acá que está en el centro de Flarin, que se llama Bertha y dice Perrin Shop. Es este mismo de acá. Le vamos a dar trade. Y una vez que le damos trade, compramos esta. Una de Rebirth Stone. Yo voy a comprar dos, porque voy a necesitar una para este personaje y otra para el otro. Bien, a partir de acá lo que voy a comprar no es tan necesario, pero los va a ayudar un poquito a limpiar los monstruos más fácil. Tenemos que abrir unos cuantos Perrins antes de comprar, porque si no, no te va a dar el dinero para hacerlo. Lo primero que tenemos que comprar son 5 de estos scrolls, los que llaman Scroll of Strength. Los compramos. Una de estas, o dos, las que quieran, yo voy a comprar solo una. Y voy a comprarme, de paso, 2 mochilas para tener inventario de más adelante. Ahora mismo no voy a llenarme el inventario porque es un inventario muy grande. Con este botón de acá pueden abrir el inventario y expandirlo. Es un inventario muy extenso, así que no lo van a llenar al principio, pero yo las quiero ir teniendo porque duran 30 días, en realidad 28. Vamos a comprar esas dos y vamos a comprar una Delicious Cookie F, porque nos da velocidad. Una de estas también nos vendría bien. Pero de nuevo, todo esto es simplemente porque puedo, en realidad no hace falta. Ahora lo que voy a hacer es tradearle a mi otro personaje y darle una de estas. Ah, y casi se me olvidaba. Lo más importante que tenemos que comprar con Is son los tickets. Vamos a ir a Coral Island. Este ticket es el lugar donde más vamos a subir de nivel. Vamos a conseguir más experiencia y es donde todo el mundo le vea. De momento no hay otro lugar. Mientras más avanzás de nivel, más tedioso se hace, pero hay una forma para que no sea tan tedioso y después se lo voy a mostrar. Le voy a dar el trade, le voy a dar un ticket y una de las piedras. Solo necesitamos darle una, no hace falta que le demos más. Más adelante vamos a subir más de nivel. Lo confirmamos y ahora sí. Ahora va a venir la parte importante. Primero, vamos a querer tener Perrins con ambos personajes, así que le voy a dar 4 de estas bolsas.
Antes de irnos a levear, además de tener el Scroll of Amplification, hay otras formas de conseguir experiencia. Una de ellas es con los Lords Event. Nosotros no vamos a poder utilizarlo porque cuesta 290, creo que de Bags of Pairings, pero le pueden pedir a la gente que lo haga. Si yo ahora mismo pongo shout, can anybody do Lords EXP Events, tenemos la probabilidad de que alguien lo haga o como que no. Esa es una de las formas de conseguir experiencia. La otra forma es tocando la letra O, van aquí, a donde dice cheer. Señalan a al personaje que quieren darle cheer y le dan cheer. También le pueden pedir a la gente que les dé si alguno tiene. No es necesario. Sí te va a ayudar muchísimo, van a subir mucho más rápido de nivel. Pero simplemente grindeando van a llegar a nivel 300. Ahora vamos a ir al ticket. De momento no pude hacer ninguna de las otras dos opciones porque no nos da la currency. Vamos a ir con los dos personajes al ticket. Van a hacer multitasking varias veces acá. Yo lo que hago es tocar Alt Tab y cambiar de pestaña cada vez. Con el otro personaje se van a dar follow. Equiparse la capa es importante porque te da un poco de velocidad de movimiento. Acá pueden pedir bufo con ambos personajes. Es importante que siempre tengan en follow al otro personaje. Y ahora tienen dos opciones. O van y manualmente matan a todos los monstruos que vean, o van a hacer lo mismo que yo. Vamos a ir a Saga Features. Y acá donde dice iSystem lo van a poner por acá abajo, en cualquiera de estos slots. Le van a dar clic izquierdo y ponen esto como, tal cual está, y le dan a Start. Esto, una vez que le den a iniciar, van a empezar a matar monstruos automáticamente. Este sistema es el sistema de AFK que tiene este servidor. Antes de hacer eso, tenemos que activarnos nuestro scroll con ambos personajes. Y listo, le damos a Start y vamos a empezar a subir de nivel automáticamente. Por alguna razón no está funcionando, así que voy a matar uno manualmente. Y como ven, me dio 93% de experiencia. Se sube lento, la verdad. Hay formas de hacerlo más rápido. Las formas que yo les dije les van a mejorar un montonazo la experiencia, pero la verdad es que solo tienen que llegar a nivel 300. Y como ven, matando se sube bastante rápido. Casi sube un nivel por monstruo. Si esto funcionara... Ahí está, ahora funciona. Ahora puedo dejarlo ahí y vamos a estar matando monstruos y subiendo nivel automáticamente. Ustedes tocan ese botón y ya está, se van. Y me olvidé de ponerme los scrolls. Los scrolls no hacen tanta falta, pero sí que los van a ayudar un poco. Pero ya con el nivel que tienen van a hacer un daño aumentado. Así que nada, nos vemos cuando salgamos nivel 300. Y les voy a enseñar a hacer rebirths. Se me olvidaba mencionar que el cheer lo que tiene es que es una hora de cooldown. Así que antes de empezar a levear, ustedes pueden dedicarse a esperar básicamente con los dos personajes conectados. Porque si se desconectan va a perder el cooldown. Y después de que pase la hora pueden empezar a subir de nivel. La verdad es que no hace falta, yo lo estoy dejando así, ya vamos nivel 214. Pero si son impacientes, el cheer lo que va a hacer es que en vez de subir casi un nivel por monstruo, van a subir como 8 niveles por monstruo. No es necesario, pero si están muy apurados lo pueden hacer. Les voy a mostrar cómo se vería utilizar los scrolls que compramos, que la verdad no son necesarios de nuevo. Pero si nosotros le damos doble clic al scroll y si lo ponemos sobre un ítem, nos da 450 de fuerza. La espada nos está dando 350 de fuerza. Creo que la capa no se podía poner. Sí, la capa tiene 350 de fuerza más las botas y también a los guantes. Esto lo deberían hacer antes, ¿no? Pero la verdad es que no es tan necesario. Solo con el nivel que le sacan a los ítems, a los monstruos ya es suficiente. Ahora, siempre fíjense que su personaje secundario también esté subiendo de nivel. Bien, ya estamos cerca. Soy nivel 279. La idea es un poco que encuentren el lugar con más masa de monstruos que estén más cerca entre ellos. Con la tecla N pueden aparecer en el minimapa y van a ver que en el minimapa si hay muchos puntitos circulares naranjas juntos, ahí es donde tienen que moverse. Yo me vine acá, hay otros lugares que tal vez haya más monstruos juntos, pero la verdad es que no necesitaba más. Ya estamos muy cerquita, así que ahora que seamos nivel 300 les voy a mostrar el siguiente paso. Bien, ya soy nivel 300 con ambos personajes. Una vez que somos nivel 300, vamos a darle doble clic a esta Rebirth Stone. Primero me voy a equipar las dos mochilas que me he olvidado de hacerlo. Ahora sí. Le damos doble clic a esta piedra. Sí o sí tenemos que estar adentro de uno de los dos tickets. Sea el de Asria que te regalan o el de Coral. Pero no puedes hacerlo fuera de este lugar. Ahora lo voy a hacer con el otro personaje. Me crasheó mi otra cuenta. Es algo que suele pasar. Es bastante molesto, la verdad. Pero bueno, es algo que hay que abstenerse a las consecuencias de jugar este juego. Tiene muchos años y hay muchos problemas que tiene que no solucionaron. Además es un servidor privado, no es que sea el juego original.
Pero bueno, son cosas que tenemos que convivir con ellas. Bien, una vez que ya está recuperada el personaje, le voy a dar el revirt a ese personaje también. Creo que es más, creo que lo glitché yo mismo por hacerle revirt cerca. Intenten no hacer revirt cerca de otras personas porque puede pasar eso. A ver, ahora no me cerró el otro cliente. Bien, una vez que ya están los dos hechos con el revirt, somos nivel 60, ven que aparece la R de revirt al lado. Lo primero que tenemos que hacer es subir a nivel 70 ahora. Así que voy a subir a nivel 70. No vamos a necesitar mucho, a ver, mato a uno. Nivel 68. No nos queremos pasar de nivel 70, pero es un problema. Bueno, una vez que matan a uno de los monstruos, ya les van a dar todos los newbie fashions. Esto es lo importante. A partir de acá es donde se va a volver todo muy OP. Primero, tenemos el Premium Scroll que lo vamos a activar ahora mismo porque nos da experiencia. Con ambos personajes lo voy a activar. Y vamos a activar también el cambio de color. Nos va a dar vida, ataque y Lucky Box. Que el Lucky Box es la estadística más importante y la que más vamos a buscar durante todo nuestro juego en el early, mid game y un poquito en el late game también. Así que nada, me voy a equipar esto, me voy a poner un color que me guste. Algo así, un rosita bien bonito. Y después me voy a poner el Premium. Lo voy a hacer con los dos personajes. Si tocan la letra J, acá les van a aparecer todos los buffos que tienen. Pero tienen que buscar el que sea del Premium y el de cambio de color. El cambio de color dura 24 horas, pero solamente baja de tiempo cuando están conectados. Y el Premium debería estar abajo de todo, es de 3 horas. Pero lo mismo, solamente funciona mientras están conectados. Más adelante van a poder comprar uno que sea de 24 horas y no les moleste tanto. Segundo, vamos a abrir el Newbie Fashion Box. Este fashion es uno de los fashions más rotos del juego. Es más 50 y tiene estadísticas jodidamente rotas. Lo vamos a equipar porque vamos a ir muy rápido con este ítem ahora. Y por segundo vamos a abrir el Newbie Reward Box. Nos van a dar todos estos objetos. Esta es una mascota que no vamos a utilizar por mucho tiempo. La vamos a cambiar muy rápido. Y además funciona mal, está bugueada. Y nos vamos a equipar el otro set. Que al igual que el primero, las estadísticas están muy rotas. Si ven acá ya tengo 139 millones de vida. Lo malo de este set es que si bien es el mejor set del juego, tiene tiempo de duración. Tiene unos 28 días para usar este set. Una vez que pase ese periodo, lo pierden. Y lo pierden para siempre. No se confíen de él. Vamos a borrar el set que ya tenía. Y una vez llegados a este punto ya van a poder ir a farmear a donde quieran. Literalmente a donde quieran. Con este set pueden ir a cualquier dungeon. Ahora vamos a comprar un arma, lo que sí, porque si no, no vamos a poder usar las habilidades. Antes de eso, voy a abrir los mismos ítems con el otro personaje. Me voy a equipar y ya tenemos dos personajes full equipados. Bien, una vez que ya tenemos a los dos personajes equipados, lo siguiente que queremos hacer es subir a nivel 70. Pero el problema es que si mato acá voy a subir más de nivel 70. No sé si me va a contar. Lo voy a probar acá en vivo y en directo porque la verdad es que no lo sé. Vamos a matar a uno. Bueno, no se murió por alguna razón. Ahí está, somos nivel 76. No sé si esto va a contar. Una vez que son nivel 70, vamos a ir a Darkon. Porque hay una misión muy importante que tenemos que activar ahora, pero para después. Si no la podemos activar ahora, en algún momento me equivoqué de lugar, es Darkon 1. Una vez que estamos en Darkon 1, tendríamos que hablar con Cell y nos debería dar una misión. No nos la está dando, así que sí o sí tiene que ser a nivel 70. En algún momento cuando hagan un revirt van a tener que venir acá a aceptar una de sus misiones. Que tiene que ser sí o sí a nivel 70. Para poder ir a una dungeon que es de super endgame. Que de momento no vamos a poder entrar ahí, pero que tenemos que activar cuanto antes. Bueno, ya que no pudimos hacer esta misión, vamos a volver a Coral. Vamos a ir con nuestro otro personaje donde estábamos antes. Y vamos a volver a subir a nivel 300. Pero esta vez no vamos a hacer un revirt. Esta vez va a tomar un poco más de tiempo porque empezamos desde nivel más bajo. Pero no importa, hacemos el mismo método. Activamos el IA System y lo dejamos subiendo de nivel automáticamente. Y lo mismo, le damos follow al personaje principal que va a matar. Matamos a uno. Le damos a Start a esta mierda y ya está. Ahora tenemos más velocidad que antes debido al set. Así que va a ser mucho más rápido en realidad. Nada, nos vemos cuando seamos nivel 300 de nuevo. Ahora estoy haciendo un método distinto. Para levear puse a mi otra cuenta con el IA System atacando automáticamente en otro lado. Y a este lo estoy leveando por mi cuenta también. Porque de ahora en más solo necesitamos a un personaje para seguir. El otro lo vamos a necesitar para darnos buffos y cosas, pero la verdad es que no es tan necesario. Lo vamos a usar más para farmear 2 dungeons a la vez en vez de una. Que eso es lo importante de tener multicuenta en realidad. Que los dos personajes puedan matar a un boss y tener más currency más rápido. Si bien mi vida ya es de 1.2 billones, que en realidad es 1000 millones en español.
Si damos a la H, vemos todas las estadísticas que tenemos. Tengo 60k de cada estadística. Tengo incremento de vida a un 22.000%, de EVP 13.000% y de ataque 12.000%. Lo que nos interesa es esto, el Monster Damage Percentage. Es el PvE Damage. Tenemos un 43.000% de daño contra monstruos gracias al set. Eso es lo que nos va a permitir hacer muchísimo daño a los bosses y básicamente va a ser un desfile. No vamos a tener problema para hacer ninguna dungeon. Otra cosa importante, si ven acá donde dice Gift Box, es 48. Esta estadística es la que les mencioné antes, que es una de las más importantes del juego. Siempre tenemos que intentar tener esto lo más alto posible. Con mi personaje principal la tengo en 103 o 114 por ahí, cuando tengo todos los buffos completos. Esto lo que hace es que al matar a un enemigo, el enemigo suelta una cajita. Y tener esto hace que en vez de soltarte una cajita, te suelte 49 cajitas. Algo así funciona, en realidad es más exponencial, pero es una forma básica de entenderlo. Y es la única forma que tenemos para farmear más rápido. Ya soy nivel 300, no me había dado cuenta. Vamos a parar esto. Lo importante de tener el Light System acá es que si no lo tienen acá, cada vez que intenten venir acá y darle clic, se les va a cerrar automáticamente porque su personaje va a estar atacando. Y si ataca, se cierran las opciones. Bien, ahora vamos a ir al siguiente paso. Vamos a ir a Flaris con los dos personajes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comprarnos un arma de clase. Vamos a venir acá al señor Boboku. Vamos a ir al apartado de nuestra clase, en mi caso Assist, y compramos un puño. El que sea, la verdad, no importa cuál, porque tenemos tantísimo daño que no va a importar. Me puedo comprar este o incluso el de nivel 60 y vamos a hacer igualmente un montón de daño. Es lo único que necesitamos, no necesitamos nada más, la verdad. Ya con todo el daño que nos da de base el set, estamos sobrados. Segundo, vamos a tocar la K. Vamos a ir al apartado de Build Poster. Y vamos a utilizar la habilidad Sonic Hand. Le voy a dar doble clic y se me va a poner sola en el Action Slot. Lo que hace el Action Slot es que si nosotros apretamos la tecla C del teclado, va a empezar a spamear la habilidad un montón. También me la voy a poner en el F1 por si acaso. Luego vamos a tocar el número 2 del teclado y nos va a poner el segundo Action Slot. Acá voy a ponerme todos los buffos que tenga. Por ejemplo, el Special Knuckle Mastery adentro. El Asmodeus también adentro. Estos buffos, lo que tiene de malo de Force Master es que solamente se pueden utilizar si estás con una guild, no en party, con una guild. Eso es algo muy importante que aclarar. Bueno, lo de la guild lo vamos a dejar para después en realidad, porque necesitas 3 personajes y solo tengo 2 cuentas de momento. Pero es una parte importante que hacer, que veremos más adelante en otra guía tal vez. Bueno, si nosotros utilizáramos los buffos, vamos a tocar F1. Vamos a ver que están jodidamente rotos. Me da HP más 1200% y PvE Damage 9500. Más los 43.000 que teníamos de antes. Y tocamos el F2 y también va a ser un bufo jodidamente roto. Me olvidaba que para poder utilizar esa habilidad tenés que tener los pósters. Así que vamos a comprar rápidamente un stack entero. Nos lo vamos a equipar y vamos a tirarle el skill. Y ahora, como pueden ver, este también nos da MP y PvP. Este no es tan útil, pero si quieren hacerse PvP tienen 300% de daño extra. Otro bufo que nos podría ser de utilidad es el Stone Hand, que va a hacer que cada vez que golpeemos tengamos una probabilidad de stunear al enemigo. Me lo voy a equipar también. Bien, ahora ¿qué hacemos con todo este equipo? Porque una vez que tenemos el equipo inicial, que es el más roto del juego, tenemos que empezar a farmear. En la Dead Point Shop, bien, lo primero que tenemos que hacer es comprarnos uno de estos sets, los que sean en nuestra clase. Si no sabemos de qué clase es el set, ponemos /wiki y buscamos, por ejemplo, ya entra set, ya entra, y te va a aparecer acá. Y te dice Mercenary. Entonces este no es el que necesitamos. Y así buscamos hasta que encontremos el nuestro. Si no me equivoco, el de Assistes es el Seidel. No, el de Seidel es el de Mago. Vamos a buscar el Schwandain. Buscamos el Schwandain y vemos que dice Assist y es para Female. Así que ese es el set que nos tenemos que comprar. ¿Cómo lo compramos? ¿Dónde se farmea el DP Token 2.0? Tenemos que irnos hasta el Bahara Desert. Una vez en Bahara Desert abrimos el mapa y tenemos que ir a la Kalgas Cave. Esa va a ser nuestra primera dungeon que vamos a hacer en todo el juego. La primera, y ni siquiera vamos a matar al boss. Si pueden y si tienen ganas van a matar al boss, pero la verdad es que no es necesario. Tenemos que farmear lo que hay ahí solamente. Bien, una vez que estamos en la entrada es muy importante que sigan en party, porque si no tienen party no pueden entrar a las dungeons. Vamos a entrar, hacemos un pequeño salto y estamos dentro de la cueva. Acá vamos a matar a los monstruos. Antes de matarlos vamos a aplicarnos esto, doble clic, spawnear el Little Blue Winged Lion. Esto lo que nos va a dar es un poquito más de LB, el Lucky Box. Ahora tenemos 23,
porque se nos fueron los bufos de anarquía, que lo voy a explicar en otro momento lo que es eso, porque ahora mismo no podemos pagar ni uno. Pero mientras más gift box tengamos, mejor va a ser. Matamos uno de estos y nos va a soltar los DP tokens. La pet está bugueada, no va a agarrar los ítems casi nunca, los tienen que agarrar manualmente. Yo lo que hago para agarrarlos manualmente es, tocamos la letra O, este gestito de acá lo ponemos en el F3 o en el que sea. Yo lo tengo en el F3. Con un básico vamos a matarlo, no hace falta que tiremos las habilidades acá. Y tocamos F3 después de matarlo. Pero básicamente vamos a matar acá hasta que tengamos el DP suficiente como para comprarnos el set. Que si recuerdan valía 3000. Acá vamos a estar un buen tiempo, no... Tómese su tiempo para farmear, porque acá es donde empieza el verdadero farmeo. Lo que voy a hacer yo es matarlos y después volver a recolectar los ítems. Tardan un buen tiempo en despawnear, así que simplemente vamos a matarlos y después volvemos para atrás y agarramos todo. Otra de las opciones que les voy a mostrar ahora para farmear acá. De nuevo, esto lo tienen que hacer manualmente porque esta pet está bugueada. Si tuviesen otra pet, que sería lo ideal, no necesitarían volver a agarrar todo manualmente. Otra de las opciones para farmear acá es... Vienen a Build Poster, se ponen esta habilidad en la C, se sacan esta, se ponen esta habilidad en la C, que es un daño en área, y van a venir al lado de los monstruos, pasarles por el lado y agarrar a todos los posibles. Porque tienen el nombre en rojo, son agresivos. Una vez que les pasan por el lado los van a querer atacar, todos. Así que lo único que hacemos es pasar por el lado todos, volvemos hacia atrás, hacia un punto, esperemos que estén todos juntos y tocamos la C. Y mientras se acercan se van a ir muriendo, porque la habilidad está haciendo daño en área. Una vez que están todos muertos, tocamos F3. Lo mantenemos apretado y va a agarrar todos los ítems que estaban tirados en el suelo. Bueno, básicamente vamos a repetir el proceso ese de agarrar varios monstruos a la vez hasta que tengamos 6400 de estas monedas. Yo ya tengo 600 y solamente estuve en la primera parte de la dungeon, pero vamos a repetirlo así hasta que tengamos 6400. Porque esa es la cantidad exacta que necesitamos para comprarnos el set y las armas que vamos a utilizar. Porque de momento tenemos un arma bastante malilla que no nos va a servir tanto contra bosses. Sí podemos limpiar tranquilamente esta dungeon, que es lo que necesitamos. Pero contra bosses vamos a necesitar un poco más de daño. Cuando tenga los 6400 les muestro cómo seguimos con el tutorial. A su vez, además de agarrar los DP tokens, lo que van a conseguir es un poco de red chips. La verdad es que no son de tanta importancia, pero sirven porque... Toda currency que consigamos es mejor. La verdad es que hay formas mucho más factibles de farmear red chips, pero esta es una de ellas. Si le dan clic derecho a donde están los pennies, aparecen los red chips. Acá tengo 300k, por ejemplo. Pero la verdad es que no tienen por qué preocuparse sobre ello. Vamos a conseguir de una forma mucho más rápida los red chips dentro de unos minutos, cuando terminemos de farmear esto. De nuevo, si estuviesen los bufos de anarquía que estaban antes, si vieron acá que tenía un montón de bufos, por eso tenía 48 de giftbox y ahora solo tengo 23... estaríamos farmeando mucho más rápido, pero eso depende de la gente, no de nosotros. Por cierto, se me olvidó comprar una Activision. Deberían comprar una Activision con Is, porque si no se quedan sin Action Slot y no pueden spamear la habilidad. Hablando de los anarquía, estos son los buffos de anarquía. Lo que está apareciendo acá en grande, Happiness Bonus y toda esta mierda, esos es los buffos que nos van a dar más giftbox. Si yo ahora toco la H van a ver que esto va a empezar a subir cada vez más. No hace falta que tengamos el Action Slot, me lo pongo en el F2 y simplemente apretando ese botón va a tirar la habilidad. Ya estamos en 46, mientras más buffos tiren más va a subir y creo que deberíamos estar en unos 50 cuando estén todos los buffos de anarquía utilizados. Pero lo veremos cuando termine, sí, ahí está. Creo que esos ya son todos y tenemos 50. Otro truquito que pueden utilizar en esta dungeon para farmear más rápido es, en vez de farmear en esta zona, que voy a terminar de farmearla, es una vez que están adentro, ni bien entran por la puerta, van a hacer esto siguiente. Vamos a ir hasta la entrada y les voy a mostrar. Yo ya tengo de los 3000, podría retirarme y comprar el set y listo. Pero vamos a conseguir los 6400 que había dicho para poder tener las armas también. Los 3000 son su prioridad. Si pueden llegar a los 6400 mejor. Esta es la entrada. Una vez que entramos vamos a spawnear por acá más o menos. Y en vez de seguir recto, lo que vamos a hacer es venir por acá porque está bugueado. Atravesamos esta pared mágicamente. Venimos hasta este pico y saltamos. Estamos en la parte de atrás del mapa. Esta parte del mapa está bugueada en realidad. No deberíamos poder estar viendo esto. Pero si venimos por acá, subimos esta pequeña montaña y nos metemos acá, vamos a entrar al portal del siguiente piso. Y nos saltamos toda esta parte. Esto nos ayuda porque los monstruos acá te meten lo que viene siendo root. Te dejan clavado en el piso y no te puedes mover.
Así que con ese pequeño truco venimos directamente al segundo piso, que además tiene monstruos que están más cerca que en el en la primera planta, y vamos a matar acá en vez de allá. Este pequeño truco también te ahorra tiempo si estás intentando farmear el boss final de esta dungeon, porque directamente saltas al segundo piso, ya que en el primero no tenés nada importante que hacer. En el segundo piso, para matar al boss, tenés que romper unas estatuas que hay acá. Así que te saltas al primer piso y te ahorras muchísimo tiempo. Como ven, me acaban de rutear y no me puedo mover por unos 4 segundos. Eso es muy molesto. Así que también te evitas eso en el primer piso. En esta dungeon, un mago o un arquero sería más útil, o cualquier personaje que sea rango como el Jester, que es de JoJo's, sería mucho más útil por el mero hecho de que no te estarían pegando tantos roots tan rápido. Entonces farmearías más rápido. Pero la verdad es que no es necesario. Con un poco de paciencia se llega a los 6400 muy fácil. Ya llevo 5300, así que estamos muy cerca. Y nada, era un pequeño datito que les quería dar. Si quieren hacerla más rápido pueden empezar con otra clase en vez de con esta. Van a tener daño igual por el set inicial, pero el problema es que una vez que se les va el set, están completamente desnudos. Ya van a necesitar otra cosa para poder farmear. Pero nada, ven que tranquilamente con el set inicial se puede llegar muy lejos. Estoy pegando 200.000 millones, básicamente, y acabamos de empezar el juego. Podemos farmear esto, podemos farmear las dungeons, podemos farmear de todo con este personaje, ya que esta habilidad que tenemos en el F1 va a ser un destrozo. Lo vamos a ver después. Bien, una vez que tenemos los 6400, yo farmé un poquito de más, pero porque me empané. Vamos a ir a Flaris directamente. Y recuerden, 6400 es la cantidad exacta para armarse a un solo personaje. Si quieren armarse también al secundario, van a tener que farmear un poquito más. Yo no lo voy a hacer de momento, pero lo ideal es que tengan a ambos personajes con ambos sets y con armas. Voy a comprar el set que era para mi clase, que es este. Y lo que tiene de bueno es que si ven acá, tocan Shift, abajo de todo dice Lucky Box más 2, pero este tiene Lucky Box más 4. Así que si bien nos da muchísimo menos daño, nos da mucha más Lucky Box. Es el doble de Lucky Box que el set anterior. Así que por más que sea peor, ahora vamos a hacer que sea un poquito más fuerte y vamos a utilizar este en vez de este. A ver, ¿cómo hacemos que este set, que claramente tiene muchas menos estadísticas que este, sea mejor? Hay una mecánica en este juego que si vienen acá al Fashion and Accessories Andrómeda NPC, van a ver este scroll de acá, Scroll of Random Stat, a 20 Red Chip Bag. ¿Qué es una Red Chip Bag? Una Red Chip Bag son, si vienen si vienen a Wakatu, acá las Red Chip Bag valen 10k de Red Chips. Yo ahora mismo, si toco clic derecho acá, tengo 1.3 millones. Farmeamos en esa dungeon. Ya tengo 130 Red Chip Bags. ¿Esta es la mejor forma de farmear Red Chips? No. Les voy a mostrar ahora cuál es la mejor forma de farmear Red Chips a nivel bajo. Con todo lo que farmeamos en la dungeon en el poco tiempo que estuvimos, nos alcanza solamente para 6 de estos random stats. Estos scrolls lo que hacen es que al darle doble clic y ponerlo sobre un objeto, tiene la probabilidad de darnos unas estadísticas extra. Le da una rareza. Si ven dice bonus rarity, rara nada más. Y bonus stats y te pone las estadísticas que da esa rareza. Se llama Crocodile Showdown esta rareza. Lo que tiene es que cada vez que le den a este... No me lo puedo creer. Me acaba de tocar una Mythical Swan. Esa es la raridad más alta de todas. No nos sirve porque esta es de tank. Nos da 2000% de vida. Nos serviría para hacer PvP, pero no es lo que estamos buscando. Cada vez que le den doble clic a esto y le den clic encima a la pieza, les va a rerolear las estadísticas. Nosotros estamos buscando una muy específica que se llama... estamos buscando una muy específica que se llama Divine Glory. No la conseguí en esos 3 intentos, pero lo que vamos a hacer es igualmente ponernos el set, porque yo creo que podemos aguantarlo al boss que vamos a matar ahora sin tener la necesidad de ir con las estadísticas que les mencioné. Ahora mismo nuestro daño bajó muchísimo y nuestra vida también, pero igualmente yo creo que podemos con el monstruo. Vamos a venir acá, vamos a comprar un ticket a Traseia. Bueno, se me fue completamente, pero también además de comprarnos el set, tenemos que venir acá. Vamos a la segunda pestaña y acá están las armas. Podemos comprar la Gold, la Ice Dragon o, si no me equivoco, en la tercera pestaña están las Bloody Dragon. Lo único que cambian entre ellas es es lo estético. Yo me voy a elegir el Ice porque es el que más me gusta. Ya tenemos el arma. También podríamos elegir el escudo, que nos dan un poco más de estadísticas, pero bueno, no quería farmear tantísimo. Pueden farmear por ambas, pero yo lo quería hacer lo más rápido posible. Y con esta arma ya van a estar bastante bien, no hace falta mucho más. Como decía antes, vamos a comprar el ticket a Traseia, ahora sí. Vamos a entrar.
Y una vez dentro nos damos media vuelta y subimos acá. Si tenemos suerte va a estar el boss. Si no, alguien ya lo mató. Lo único que tenemos que hacer es matar al boss de acá y nos van a dar muchísimo red chip. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, no está. Es una tortuga gigante, así que es un poco difícil que no la vean. Si no la ven es porque no está, básicamente. Vamos a intentarlo en el siguiente channel. Vamos a ver en el channel 2 si está. Y si no está, me comí la pared. Si no está, simplemente vamos a ir a la siguiente forma de farmear red chips que hay. Pero siempre intenten venir a ver acá si está o no está el boss. Ahí está. Nosotros tuvimos la suerte de encontrárnoslo. Si vemos la vida, es muy poca vida. Si yo toco un F1, se va a morir. Pero antes vamos a tener precaución de tirarnos el bufo. Y este también por las dudas. Y ahora vamos a atacarlo simplemente con un F1, debería morir. Murió. Ahí nos soltó Red Chip Bug. La agarramos. Y Ultimate Red Chip Bug. Que esto es lo importante en realidad. 120 Ultimate Red Chip Bug. La pet la podemos sacar porque molesta. Se buguea y no agarra bien las cosas. Y también nos da Saga Lucky Box. Vamos a ver qué es esto más adelante. Pero lo importante es que tenemos 120 Ultimate Red Chip Bug. Ustedes van a decir, ¿qué carajo es una Ultimate Red Chip Bug? Si me pongo en la Red Chip y le hago doble clic a esto, son 500 millones de Red Chip. Vamos a ir a Flaris. Si se acuerdan, con 1.300.000 compramos 130. 500 millones. Vamos a Wakatu y 500 millones son 5.000. Así que ya tenemos 5.000 Red Chips Bug. Cada una de estas son 5.000 de estas, ¿ok? Una vez que tenemos las 5.000, venimos otra vez a este y compramos todos los scroll que podamos. Con 5.000 deberíamos comprar casi 250. Con 5.000 podemos comprar 250 scrolls. En teoría no deberían necesitar muchos más, pero tenemos 119 más de estas, así que podemos comprar cuantos queramos. Yo voy a comprar 1.000 y con eso me voy a apañar. Ahí compré unas cuantas Red Chip Bugs. Voy a venir a este y me voy a comprar unas 750 más de estos. Perfecto, ahora tengo 1.000 scrolls. Con estos 1.000 scrolls lo que voy a hacer es venir al Jewel Manager Pitch. Y acá abajo de todo dice Fast Random Stat. Nos vamos a desequipar la pechera, por ejemplo. Y si yo pongo el ítem ahora acá y le doy Start, lo hace automáticamente. Y le doy, y le doy, y le doy. Lo que buscamos es que acá, en vez de Rare, diga Swan, Mythological Swan, o algo así. Mythical Swan creo que es. Y tenemos que darle hasta que nos haga eso. Una vez que nos sale eso, vemos qué estadísticas nos da. Como pueden ver, acá hay Legendary, Rara y va saliendo distintas estadísticas. Justo mientras estaba hablando salió una Mythical Swan. Esta es muy buena, nos da 250 de PV. Si señalan la pechera dice Wisdom. Da 250% de daño a los monstruos. No es la que estamos buscando nosotros, pero es la que voy a utilizar yo de momento. Hay una más que se llama Divine Glory. Si usted señala acá, si dice Mythical Swan y señala acá y dice Divine Glory, esa es la estadística que en realidad buscan, porque le da 2000% de ataque. Es una locura. Es una auténtica locura. Ahora tenemos que cerrarlo y volverlo a abrir, porque no está muy bien configurado, que digamos. Y vamos a hacer lo mismo con todas las piezas. Buscamos o Wisdom o Divine Glory. Y es básicamente esto, darle una y otra y otra y otra vez hasta que les salga lo que buscan. Acá me salió uno que es de PvP, que es bastante bueno, pero no estamos buscando eso para nada. Ahora estamos buscando armarnos PvE. Esta es otra muy buena. Esta da PvE damage y experiencia además. Esta Amplification lo vamos a buscar para en otro caso. Ahora me voy a quedar con esta porque me sirve para darles de ejemplo, pero en realidad no se queden con estas. Necesitamos otro set aparte que es para subir de nivel, en el que le vamos a poner todas las rarezas de porcentaje de experiencia. Voy a seguir con la siguiente pieza y así una vez que termine todas las piezas vamos a volver. Y les voy a mostrar una vez que estén todas las piezas terminadas. De nuevo, es un trabajo muy tedioso, tienen que darle muchísimo. Yo ya bajé hasta 869 y sigo bajando y no estoy encontrando lo que necesito. Esta es la parte más aburrida del juego, pero bueno, lo van a tener que hacer varias veces además. Cada vez que consigan un nuevo set. Oh, hablando me tocó una muy buena. Divine Glory. Ven, da ataque más 2000%, destreza más 1500 y fuerza más 1500. Pero les resta vida menos 1500%. De momento lo voy a utilizar porque este set me va a controlar la vida. El segundo set que tenemos nos da bastante porcentaje de vida. El problema es que si se ponen muchos
muchas partes del set con Divine Glory, les va a bajar tantísimo la vida que van a tener 1 de vida. Y van a necesitar sí o sí que tiren o los anarquía o estén en una guild. Porque estar en una guild lo que les da es... tienen los muebles de la guild en la casa de la guild que les dan muchísimo porcentaje de vida. Si no tienen eso, básicamente no van a tener vida y no van a poder hacer ninguna dungeon. A no ser que one-shoteen todo antes de que los mate. Lo cual es muy raro. Esa o van a gastar muchísimos Scroll of Resuscitation. Que si no tienen eso, básicamente no pueden hacer dungeons. Bueno, voy a seguir. Que eso fue un poquito... Me estaba quejando y les estaba diciendo que era tedioso y nos salió justamente lo que estábamos buscando. Pero nada, ya recién voy 3 piezas. Todavía me falta a todo. Le pueden poner estadísticas a todo. A la joyería, al arma, a las capas, al fashion, a todo lo que se les ocurra. No es necesario porque para los bosses que vamos a matar no necesitamos más estadísticas de las que ya tenemos, la verdad. Pero yo les quería mostrar al mínimo... por lo menos terminar de mejorar este set para que sea útil y el arma también. Gente, mientras estaba editando el video me di cuenta que estaba siendo demasiado largo, así que lo iba a cerrar por acá, pero antes quería explicar un par de cositas que no pude terminar de mostrarles, como la build. Lo que estaba haciendo era sacar los R-Stats. Por ejemplo, esta es la build que estoy usando con este personaje. Tengo un par de Wisdom y después todos mis objetos tienen random stats que me den daño de viento, porque soy mago y mi habilidad principal hace daño de viento, que es el Windfield. Básicamente quería mostrarle un par de builds. Por ejemplo, esta puede ser una build perfecta de Super Typhoon, solo que no lo pude conseguir, que te da daño de viento 24% cada pieza y es muchísimo daño. Y otra build que sí o sí tienen que tener hecha en este momento del game, cuando ya están consiguiendo red chips para comprar random stats scrolls, es una build que tenga esta estadística, la Wise. Todos los objetos que tienen para equiparse tienen que tener Wise. Si ven, todos mis objetos tienen Wise, menos un par que tienen Amplification. Pero es una build exclusivamente para subir de nivel. Esto va a ser muy importante, ya que si no tienen un set que tenga esta Rarity, no van a poder subir de nivel tan fácilmente como lo requiere el juego, porque mientras más suben de reverts, tengo muy pocos reverts, por cierto, tengo 35 nada más. Mientras más reverts suben, más difíciles de subir de nivel, más experiencia requiere. Así que si no tienen una build que sea de experiencia, no van a poder subir de nivel. Y de nivel se sube en el ticket que les mostré antes en Coral. Y después tienen que tener una segunda build que va a ser su build principal, en la que tienen puras cosas de daño. Este personaje no está completo, me falta una joyería todavía, me falta un mejor set. Pero nada, les quería mostrar más o menos cómo es una build. Otra cosa que me olvidé mencionar en este video es a dónde vamos a ir a farmear, qué queremos farmear primero, pero lo voy a dejar para una parte 2. Así que nada, les dejo con este pequeño ending y espero que hayan disfrutado el video y que le den like, suscríbanse, compártanlo si pueden, activen la campanita y nos vemos en la parte 2.